Bienvenidos otra noche a nuestro club de lectura. Espero estén listos para estudiar la Biblia y tengan listas también sus respuestas para que puedan cotejar con las nuestras la guía de hoy. Y creo que dentro de los anuncios deberíamos de decir de que hoy, al final de la transmisión, se van a enviar las invitaciones para el próximo domingo. Hablemos mejor al final de eso. Va, listo, vamos a esperar. Sí. Entonces, ora. Señor, te agradecemos por tenernos aquí, porque estudiar la Biblia es no un refrigerio, sino el alimento espiritual. Más importante, el alimento incluso que sobrepasa el alimento espiritual. Y que tantas veces pasamos a un segundo plano por nuestra negligencia. Perdónanos. Gracias por poner paz, ánimo en nosotros cuando nos sumergimos en tu escritura. Gracias por abrazarnos sin nosotros merecerlo. Señor, no dejo de pensar en esa historia en donde tocaste a ese leproso. Esa historia en donde una mujer apenas tocó el borde de tu manto, Señor, y que tocabas a los enfermos y estos sanaban, que recibían milagros. Ahora nosotros, Señor, producto de este virus, ni siquiera acercarnos podemos los unos a los otros. Y es esperanzador saber que aún con todo ello, tu gracia sí nos toca, nos abraza, a pesar de que nosotros sí estamos contaminados por el pecado. Tienes misericordia y gracia para con nosotros y nos das nuevas oportunidades. Por favor, guíanos en este estudio, que tu Espíritu Santo nos ilumine. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, empecemos con la guía de Mateo. Vamos a ir directamente. Perdón, es que se me olvidó, mil disculpas. Vos siempre acostumbras a saludar a las personas que están conectadas. En Icon. Sí, me parece muy buen hábito, que yo siempre lo incumplo. Pero quiero mostrar nuestra gratitud a la hermana, espérame, es que yo no soy bueno usando esta cosa. Balta, perdí el texto que me enviaste de la hermana que nos escribió hoy desde, creo que vive en California, hermana Alvarado, apellido Alvarado. Perdóneme que no soy bueno con esto. Pero decirle gracias por su corazón hacia nuestra congregación, por estar siempre conectada y por su ánimo para con nosotros. Y no es que son más importantes los del extranjero. Por supuesto que los locales igual de importantes para nosotros. Quizá nos parece todo, hermana Elvira, sí, Alvarado, gracias. Quizá para nosotros de Alvarado reviste de mayor importancia al pensar que desde tan lejos el Señor pone en ustedes la gracia para poder estudiar la Biblia junto a este equipo. Corramos, perdón, Talo. Dale. Entonces vamos a la pregunta número 1. ¿Por qué los discípulos consideraban de un desperdicio derramar el perfume sobre nuestro Señor? Ahora déjame dar un poco de contexto acá. Una mujer que gracias al Evangelio de Juan sabemos que es María, llega donde está Jesús y bota sobre él o derrama sobre él un perfume que valía 300 denarios. Eso se consideraba que era el salario de todo un año de un jornalero. Y uno de los discípulos, que gracias a Juan sabemos que es Judas, dice, es un desperdicio, pudimos haber usado eso para los pobres. Lo extraño es que los otros dos evangelios dicen que fueron los discípulos. Entonces creo que lo que sucedió es que Judas lo vocalizó y los demás asintieron.
Los demás dijeron, sí, es cierto. Ahora, el punto es que si hubiera sido cualquier otro muerto, ellos hubieran estado de acuerdo. Cuando embalsamaron a... quiero ver... ¿Cómo se llamó al que sacaron de la tumba? Lázaro. A Lázaro. Cuando embalsamaron a Lázaro, todos estuvieron totalmente de acuerdo en derramar perfume sobre un cadáver porque era la costumbre. Pero ahora ven que se está embalsamando a Jesús, que se está ungiendo a Jesús, y ellos creen que es un desperdicio porque le ven vivo. Pero lo que estaba sucediendo ahí es que María estaba aceptando y estaba creyendo que Jesús debía morir, pero no solo debía morir, sino que iba a resucitar. Entonces María, con su acto de derramar perfume, lo que está haciendo es embalsamando a Jesús para prepararlo para la muerte. A diferencia de todos los otros discípulos, que no creían, aún no creían que Jesús iba a resucitar y tampoco entendían o aceptaban que Él tenía que morir y entregar su vida. Por eso es que todos están ahí diciendo, es un desperdicio. ¿Por qué lo está haciendo? Es un hombre vivo. Mas el corazón de María veía las cosas de una forma espiritual más profunda que todos ellos. Y Bueno, le respondí sin querer. Es que me metí en el contexto, disculpa, no te respondo. pero es muy bueno. ¿Es MacArthur el que suma este argumento? Sí. Me parece más que atinado y revelador. El punto es que esta mujer sí creía en las palabras de Jesús. Ajá. Los discípulos ni siquiera le habían prestado atención. Uh-huh. Porque ¿cuántas veces les dijo hasta este capítulo Uh-huh. que iba a morir? Muchas. Yo ya leí 4 o 5 y no dejo de sorprenderme. Bueno, y estos nunca le iban a hacer caso. Uh-huh. Porque no fue una vez la que se los dijo. Bueno, ya que estás mencionando eso, vayámonos de una vez a la pregunta 3, que básicamente esa es la misma respuesta. Ujú. ¿Sí crees? Dale. ¿O te quieres terminar la idea? No, dale. ¿Por qué todos los discípulos traicionaron al Señor si estaban dispuestos a morir por Él? En el verso 35, cuando todos dijeron, no, Jesús, no te vamos a dar. Vamos a ir a la muerte contigo. Es que ellos aún no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Uh-huh. Consecuentemente, pasaban por alto que Jesús les estaba gritando, esto me va a pasar, Uh-huh. esta es mi última noche. Uh-huh. El mismo Juan y los hijos de Zebedeo y Pedro Uh-huh. van a orar con él esa noche y se duermen. Alguien que está pensando en la muerte. ¿Cuántas noches no dormimos nosotros en la cuarentena? Y ni cerca estábamos de eso, supuestamente. Entonces, si ellos hubieran creído al Señor, ellos no se hubiesen quedado dormidos. Así es que ellos pensaban que Jesús no iba a morir. De allí Ellos que se negaban a la idea de dejar que Jesús muriera. no ni siquiera la aceptaban, No la ni aceptaban. le prestaban atención. Uh-huh. Y consecuentemente tenían un corazón egoísta, materialista. Uh-huh. De ahí que derramar todo ese dinero sobre un hombre vivo Ahora, podría haber sonado a desperdicio, según el corazón materialista de ellos. antes de pasar a la pregunta, Jenny, para cerrar este punto, Ujú. por eso es que ellos, esa es la razón por la que ellos, siempre que Jesús dice, voy a morir, ellos se niegan. Porque ellos literalmente creían que Jesús iba a morir. Y creían que cuando Jesús hablaba de muerte, les estaba diciendo, quiero que mueran conmigo. Pero Jesús nunca les dijo, vengan a morir conmigo, o defiéndanme, o peleen por mí, o hagamos un reino terrenal. Lo que Jesús les estaba diciendo cada vez que mencionaba su muerte era, voy a resucitar, tengan fe y esperen mi regreso. Mira,
nadie me ha puesto a defender a los discípulos. Pero en defensa de ellos, aunque no es mi propósito, yo creo que vemos algunos mortales que nos bloqueamos ante todo lo que no nos gusta. El ejemplo simple es las veces que mi papá habla de su muerte, yo no le presto atención. Y sé que va a morir. Y no porque mi papá tenga más enfermedades, sino porque no es algo que quiero. Entonces, me bloqueo. He descubierto que Génesis es experta también en bloquearse. Cuando hay cosas que Jenny y yo estamos hablando que a ella no le gustan, nos ignora. Y cuando le repugnan, nos interrumpe y nos dice, podrían cambiar tema. Entonces creo que los discípulos tenían una actitud parecida. No estoy diciendo que sí creían en Jesús como hijo de... No, no creían. Pero además de eso, se bloqueaban. Y estoy diciendo esto porque no es ninguna actitud que debemos aplaudir. Bloquearnos ante la realidad. Te voy a decir, estamos a punto de leer que Jesús dijo, si es posible no pase de mí esta copa. Tuvo la opción de poderse bloquear. Y el problema es que llevamos esa actitud a bloquearnos en escuchar la voz de Dios. Exacto. Y aceptar su voluntad. Cuando nos están diciendo, como por ejemplo un predicador, vos sos, no, si no soy yo, aquel es. No, esto no era para mí, demasiado casualidad. Así es que cuidado, quiera Dios que usted y yo no estemos bloqueándonos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Sí, Jenny. Hay tres. La primera pregunta el tío Carmelo, ¿es lo mismo embalsamar que ungir? Ungir es derramar aceite sobre algo. El vocablo viene de costumbre pastoril. El que cuidaba las ovejas derramaba aceite sobre ellas. El aceite era profiláctico y también, ¿cómo se llama cuando pones aceite para no friccionar? ¿Lubricar? Lubricante. Era una especie de lubricante de profiláctico que se derramaba sobre las narices de las ovejas y la práctica se extendió para, en forma simbólica, decir que cuando alguien era investido como profeta, como rey, como pastor o sacerdote, entonces también se le derramaba ese aceite que era simbolismo con el Espíritu Santo. Embalsamar es la preparación para que el cuerpo no entre en una putrefacción inmediata. Que se le unge, obviamente se le derramaba aceite. Ahora, míralo. Pero no son la misma cosa. Ahora, qué bueno que el tío le hizo porque, sin notarlo, hizo una pregunta muy profunda. Porque a los ojos de los discípulos y su carnalidad, siempre viendo las cosas de una forma terrenal, Jesús estaba siendo ungido. Pero a los ojos de María, que creía en su muerte, buscando las cosas espirituales, ella lo estaba embalsamando. Sí. Yo le cambiaré el nombre de este capítulo y le pondría el embalsamiento de Jesús. Y dice en las Biblias acostumbradas Jesús es ungido en Betania. Ok, sí. Bien. Dice, ¿habrá alguna cita bíblica como para que María supiera de la muerte de Jesús? María había escuchado igual que los otros discípulos. Jesús lo vivía diciendo. Las repetidas veces que le dijo. Bueno, si en esta le dijo, hoy va a ser. Entonces ella ya sabía, pero los demás no le hacían caso. Además, otra vez, contextualizándolo, Jesús había regresado a Jerusalén, a la provincia de Judea, entonces María ya sabía que el retorno de Jesús ahí era su muerte. Todos lo querían muerto. Bueno, los religiosos. Sí. Pregunta
versículo 50. Aquí le dijo amigos. ¿Y por qué preguntó a qué vienen? En el versículo 50. Déjame. Oh, confrontándolo a Judas. Ah, con un beso me traicionas. Es igual. Sí, es una especie de ironía en donde con total reproche le está diciendo: nunca fui tu Señor, Ujú. ni siquiera te portaste como un amigo, mucho menos como mi discípulo. Y en cuanto a decirle a qué vienes, es algo así como: ¿para qué estás haciendo todo este alboroto Ujú. de usar piedras y palos si yo estoy dispuesto a ir con ustedes? Ujú. Esa es la respuesta. Dale. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué significa esto es mi sangre del nuevo pacto? Dale. Hay algunas religiones que creen que esto es transubstanciación. Este término difícil de pronunciar básicamente significa que algo material se transforma a lo que simbólicamente nosotros estamos representando. Entonces creen que este vino, que sabemos que no es vino, literalmente se está transformando a ser sangre. Y que estamos literalmente tomando la sangre de Cristo. Jesús en ningún momento hizo transubstanciación en esa cena diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Jesús está haciendo el símbolo de que así como todos los pactos habían sido sellados y ratificados por medio del derramamiento de sangre, Él pronto iba a derramar su sangre para ratificar este nuevo pacto. Y era el pacto entre Él y Dios, no entre los hombres y Dios o entre Él y los hombres, sino entre Él y Dios, por el cual los hombres encontraríamos salvación. De hecho, sin afán de crear conflicto y mucho menos una crítica, no más como información. Transubstanciación es en lo que los católicos creen. Nosotros los evangélicos no podemos aceptar la transubstanciación porque la Biblia dice que es una representación, no una transformación. Por eso es que los evangélicos creemos en consubstanciación, es decir, que tanto el pan y el vino solo representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Puntualmente, en cuanto a la sangre, es la señal, pero es como esto, burda la ilustración, pero útil. ¿Cómo se llaman los reyes en aquella época sus cartas? Con un sello, valga la redundancia, era cera. Con un anillo en realidad. O un anillo, derretían la cera y ponían el anillo. Entonces esa era la señal o la firma o el sello de que el rey había firmado eso. Bueno, otra forma era sellar ese pacto con sangre. Así es que esta es la garantía de que nuestro Señor Jesús pagó ya ese pacto con su propia sangre. El vino solo lo representa. Bien. Cuando Jesús dijo la número 4, no, esa no está, creo. No. No está, ¿verdad? La 5. Vamos a la 5. ¿Cuántas veces pidió? ¿A la qué? A las 6. ¿A las 6? Sí. Dale. ¿Debemos los cristianos tomar la espada por asuntos de la fe? Dale vos. Primero, Jesús dio una gran advertencia a Pedro diciendo: el que toma espada, a espada perecerá. Diciendo, y Jesús no solo estaba filosofando diciendo que la violencia solo trae más violencia. Jesús estaba aseverando que cualquier persona que actúa de forma violenta o toma armas para buscar su propia justicia, se está haciendo acreedor de un puesto que solo a Jesús, solo a Dios mismo le es concedido, que es la decisión sobre la vida y la muerte de una persona. Además,
ya que vos preguntaste específicamente si los cristianos deberíamos de tomar la espada por asuntos de la fe, vale decir que MacArthur juzga severamente a todas las veces que se pelearon guerras santas. Y él dice, la iglesia nunca ha progresado por medio de ninguna guerra física. Y cada vez que lo han intentado, Cristo ha resultado, el nombre de Cristo o el mensaje de Cristo ha resultado gravemente perjudicado. Recordando la Santa Inquisición, recordando los guerreros templarios, etc. Cada vez que en la historia se utiliza el nombre del Señor Jesucristo para guerras, para política o para cualquier cosa que no sea su propia causa, o sea, la causa del Señor, el nombre de Cristo se ve manchado, se ve vituperado. Es un absurdo, pero el hombre insiste en hacerlo eso, probablemente porque ganan popularidad al usar como bandera la filosofía del Señor Jesucristo, ya sea para guerras, para política o para lo que fuera. Hombre, si la guerra es la misma política. Por supuesto. ¿Por qué Pedro arremetió a quererle cortar la oreja? Porque siendo un político dijo, nadie toca a mi rey, si estamos en camino a derrotar a Roma. Exacto. Eso era lo que Pedro creía, que esa era una revolución. Imagínate creer en un político que usa el nombre de Dios para adjudicarse algún tipo de divinidad en sus decisiones. Bueno, si se adjudica de divinidad ya sabemos que va mal. Sí. Ahora, no está mal que nosotros querramos tener credibilidad o simpatía por un político que promueve. Ahora, yo por eso dije que se adjudica divinidad. Ya adjudicarse divinidad es el problema. Diciendo, pero Dios me ha dicho. El riesgo siempre existe. Por eso lo más sabio es mantener. Ahora, adjudicarse divinidad es decir, Dios me ha dicho. Te voy a dar un ejemplo del riesgo de involucrar esto. Desde hace 6 años, yo no sé si vos estabas con nosotros en ese viaje. Yo estoy seguro que estábamos en los Estados Unidos cuando fueron las elecciones y ganó el presidente Trump. Y el primero en dar el discurso ganador no fue él, fue el vicepresidente. La mayor parte de los medios informativos del mundo y de los pastores que yo conozco de los Estados Unidos, que no son muchos, pero son varios, todos hablan de que es un cristiano íntegro, el vicepresidente. No estoy hablando de Trump, ni estoy diciendo que lo que ellos dicen es cierto. Yo doy fe, estoy dando un ejemplo. Ahora, vean el riesgo. La semana que pasó hubo una reunión en Washington en donde llegaron cientos de miles de cristianos evangélicos y le dieron la palabra al vicepresidente. A 1 mes y medio de las elecciones, bueno, ahí viene la pregunta. ¿Estos estaban apoyando en nombre de la religión, la política o la integridad espiritual de este hombre, o mostrando su apoyo en cuanto a la repugnancia por el aborto? Se vienen tantas preguntas que entonces se hace como una especie de telaraña. Para los que aún no lo han entendido, mi papá, él está tratando de mostrar los dos lados. Uno, que obviamente que cristiano no se va a sentir bien de apoyar a otro cristiano que está gobernando el país. Pero el otro punto es, ¿qué tal si ese otro cristiano no lo está haciendo con un corazón cristiano y solo con fines políticos? Eso. Y el hecho del riesgo que caen los que no son salvos, que son los que más deberíamos preocuparnos. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y también quiero recomendarles, no estoy seguro si se los debo recomendar. ¿Vas a hablar sobre el próximo domingo? No, sí, pero siempre no. Cerrando este tema de la espada. Ya. Hay una película,
secular, se llama La Misión. Creo que es con Robert De Niro. No es cristiana evangélica, pero tiene un argumento tan reflexivo sobre esto. Se trata de un hombre que asesinó a su hermano porque lo encontró con su esposa. Y él no se perdonaba a sí mismo. Así es que decidió, para encontrar perdón, irse a las misiones. Y los jesuitas no lo aceptan porque era un hombre violento. Pero él decide hacerse su esclavo. Hasta que empiezan a asesinar a los nativos, no los jesuitas, sino el gobierno. Para entonces él estaba por dar sus votos. Uno pone a pensar, ¿yo qué haría? Estás diciendo que él estaba a punto de ser aceptado por los jesuitas cuando su llamado a pelear y a luchar con sangre sucede por una razón legítima, que era proteger a indefensos del gobierno. Sí, pero el que lo está discipulando le dice, si no estás dispuesto a morir por él, no sos su discípulo. Bueno, ¿hay otra pregunta? Dale pues. Dice, cuando tenemos una guerra espiritual o pruebas, ¿estaría bien decir con la sangre de Cristo me protejo o por la sangre de Cristo me cubro? Pues creo que son frases que pueden tener su fundamento en la Biblia, pero no estoy 100% seguro que sean bien utilizadas. Si saben utilizarlas y tienen el discernimiento de ello, en buena hora. Si solo están repitiendo lo que oyeron, es vana repetición. El domingo entramos ya a la segunda fase. El domingo, en lugar de tener 7, 10 y 5 de la tarde, van a ser los 3 en la mañana. La razón, 7, 9 y 11. Los mismos horarios que siempre tuvimos. todos los... Iba a decir alguna forma de hacer referencia para que no se les olvidara. Los que no son números pares, pero... Sí, 7, 9 y 11. Pero, Además de que eran los horarios de antes. Pero la razón de esto es que hemos descubierto que solo tardamos como 35 minutos en desinfectar la iglesia. rápido, con la máquina. Con la máquina, y como no estamos ocupando el espacio de 800 personas, sino que solo 200. Entonces eso lo hacemos más que rápido. Así es que hoy mismo reciben ya los links para los 3 horarios, 7, 9 y 11, porque también descubrimos que a muchos no mucho, valga la redundancia, les gusta el culto de las 5. Me imagino que es más tiempo de familia en ese entonces. Lo demás sigue, lo de únicamente 200 personas. El otro cambio sensible es que las personas que suben de los 60 años, siempre y cuando no tengan ninguna enfermedad crónica, ni hayan pasado una cirugía recientemente, ya pueden acompañarnos de los 60 años arriba. Por supuesto que esto es, cada quien debe ver, evaluar su salud, y si usted piensa que no es saludable, valga la redundancia otra vez, pues Dios le va a guiar. Pero si usted tiene arriba de 60, está trabajando cada día o está saliendo cada día, pues bienvenido, siempre y cuando usted no haya tenido ninguna enfermedad reciente, no tenga alguna cirugía reciente y que todo esté bien en su salud. Yo quisiera agregar algo, viejo. ¿Cuántos hay conectados, Dani? 135. 175. 135. 135. Quiero creer que al menos el 50% de nuestra congregación está conectado. O sea, 50 por 3, al menos 150. Quiero creerlo.
Espero sea así, o si no, quizás pueda anunciar esto el miércoles. Quisiera que los 600 o los 500 que asistieron a la iglesia el domingo pasado pudieran tomar esto de corazón y como su ministerio. Escríbanle o llámenle a un buen amigo que era miembro de la iglesia y pregúntenle, ¿vas a llegar? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te he visto? Piensen en las personas que no han visto las veces que han asistido a culto y escríbanles a ellos y pregúntenles, hey, ¿qué te ha pasado? Y enhorabuena, imagínense qué oportunidad si les dicen, es que no me he sentido bien de salud o he estado preocupado por este familiar. Enhorabuena, la oportunidad que van a tener de orar por esa persona. Pero si ese amigo o amiga les dice, es que eran los últimos fines de semana y nos fuimos a disfrutar, que el Señor les guíe en qué hacer. Pero definitivamente necesitamos amigos y amigas espirituales que nos den una llamada de atención en nuestra vida diciéndonos, no es posible que esté yendo a trabajar y no a la iglesia. Mira, Obviamente, perdón, inconversos también, dale. yo siempre digo que me debo... Y yo te doy cuerda. Sí, que debo Yo soy tener el mesura en... Es que yo soy el culpable. Si usted está padeciendo de cualesquiera enfermedades, piensa que todavía debe cuidarse y el Señor le da paz en eso, en buena hora. De hecho, por eso no está yendo a ninguna parte y se está cuidando lo más que puede y gracias a Dios, y debe seguirlo haciendo hasta que el Señor ponga un sentimiento diferente. Ahora, si usted de los que el domingo estuvo paseando y usted de los que además está trabajando y ha abierto su negocio, es mi deber como pastor decirle que congregarnos es importante y no poner a nuestro Señor en un segundo plano y que el Señor guíe su decisión. Hay pregunta. Miércoles y jueves. Eso va hasta la siguiente semana respecto a... Lo vamos a anunciar el domingo. Sí, se va a anunciar el domingo. Perdón. También pueden enviar el link de los cultos en las invitaciones que vos decís cuando le hagan a uno. Cuando le hablen a un amigo, enviar de una vez el link. Enhorabuena. No te vi. Enhorabuena, sí, ¿por qué no? Sí. Y especialmente con inconversos. O sea, yo lo estoy diciendo porque nosotros somos responsables de nuestros amigos. Y imagínense, sí, estar buscando inconversos, pero ¿y nuestros amigos? Están pensando, ¿a quién voy a invitar a que conozca de Cristo? Pero ¿y los que se nos están perdiendo? Como última, el sábado 10 vamos a abrir Icon. ¿Eso es el que viene? No, de este al otro. No. Y va a ser bastante parecido, lo mismo, básicamente, que la iglesia en general. No mayores de 60 años. No especialmente no mayores de 35. Y no menores de. Pero estamos estudiando algunas razones por las cuales es importante congregarnos y C.S. Lewis menciona una de ellas. C.S. Lewis menciona de que la iglesia o la oportunidad de congregarnos es un pedacito de el cielo en la tierra. ¿Por qué? ¿Viejo? Porque es la puerta del reino de los cielos. Y porque básicamente hacemos lo que en el cielo vamos a hacer, que es pasar adorando durante la eternidad juntos. No, hombre, es que si no, no diría ahí no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y por eso yo hago la condicionante. Si usted todavía tiene la bendición de estarse cuidando en casa, de estar en cuarentena y de veras no salir, en buena hora seguirlo haciendo, hasta que el Señor ponga en su corazón cambiar eso. Pero si usted de los que el fin de semana fue de paseo, si usted es de los que está trabajando 8 horas diarias, si usted es de los que va al supermercado 1 o 2 horas diarias a la semana,
definitivamente ahí tiene mucho más riesgo que en la iglesia. Y nuestro deber como pastores es animarles, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o como MacArthur dijo cuando lo demandaron, porque fue de los primeros que abrió su iglesia en los Estados Unidos. Bueno, que conocen alguna otra puerta de bendición que no sea las iglesias. Así es que nuestro deber es animarles a congregarnos. Gracias por acompañarnos, pasen una buena noche, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y hasta luego.